Profesor Estrada, creo que tiene un poquito de dificultad con la cámara, pero solamente si le es posible ahorita para que encienda su cámara para poder dar inicio. Sí, después ya podemos apagar las máquinas, digo, la cámara hasta la deliberación. Por si acaso, para que no tengan dificultad los equipos. Sí, ahí está, genial. Ya inició la grabación. Voy a compartir solamente la pantalla. Buenos días con todos. Reciban el cordial saludo de la Oficina de Grados y Gestión del Egresado de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional Federico Villarreal. Agradecemos la presencia de la audiencia en este escenario de sustentación por la modalidad virtual en conformidad con la resolución rectoral 7422-2020 CU-UNFB. El día de hoy, lunes 25 de julio, se va a dar inicio de las sustentaciones de la especialidad de Historia. A continuación, le vamos a ceder el pase al presidente de la sala, al magíster Carlos Flores Soria. Adelante, magíster Flores. Bien, buenos días. Vamos a dar inicio a este acto académico de sustentación y trabajo de investigación de la bachiller Lorena Sigüencias Romero, y la mesa va a estar integrada por quienes habla, el profesor Carlos Flores Soria, el profesor Luis Francisco Estrada Pérez y la profesora Nila Martínez Gutiérrez. Entonces, como primer acto, vamos a dar lectura a la resolución que autoriza este acto académico. Profesor Luis Estrada, ¿puede dar lectura a la resolución? Ok. Oficina de Grados y Gestión del Egresado, Lima, 15 de julio del 2022. Oficio múltiple número 0057-2022, OGGE, FH, UNP. Profesor Estrada, buenos días, disculpe. La resolución es el documento que está ahí que dice resolución de canal. Ah, un momento. Un momento, disculpe. Profesor Estrada, ¿le parece? En todo caso, yo le comparto la pantalla para que usted pueda dar lectura. ¿O lo logró ubicar? Sí, porque no encuentro en el... Me mandó oficios, actas y los trabajos. Sí, hay un correo que le he enviado solamente la resolución, profesor. Pero bueno, yo ahorita le voy a compartir para evitar demora. El párrafo primero y después, directora, se resuelve, por favor. Ahí está. ¿Lo puede observar? Resolución del canal 215. Sí. Ya, ok. Ya, Visto el provedido número 065-2022
OGGE FH-UNFB de fecha 11 de julio de 2022 de la Oficina de Grados y Gestión del Egresado y el expediente número FHU 0384 con NT.004752 del 19 de agosto de 2021, seguido por el bachiller Lorena Susana Sigüenzas Romero, quien solicita las resoluciones de despedida para optar al título de profesional de licenciada en Historia y considerando que Se mediante la resuelve. resolución rectoral se resuelve. resuelve declarar a doña Lorena Susana Sigüenzas Romero expedita para optar al título de licenciada en la especialidad de Historia por la modalidad de suficiencia profesional de conformidad con el artículo 20 del nuevo Reglamento General de Grados y Títulos de la Universidad Nacional Federico Villarreal, resolución rectoral número 2900-2018, Ciudad Universitaria, Universidad Nacional Federico Villarreal, del 25 de junio de 2018, y la resolución número 3518-2006 UNFB. Artículo segundo, doctor Magíster. Artículo segundo, encargar a la Oficina de Grados y Gestión del Egresado de la Facultad de Humanidades el cumplimiento de la presente resolución. Regístrese y comuníquese. Magíster Freddy Eutimo Alfaro Noreño y Magíster Beatriz Hortensia Caballero Montero. Adelante, Magíster Flores. Bien, luego de la lectura del acto resolutivo, vamos a dar paso a la exposición de la bachiller Lorena Susana Sigüenza Romero, el trabajo de investigación para obtener el título de licenciada en Historia es Evolución Histórica de la Normatividad de la Dirección de Archivos Notariales y Judiciales del Archivo General de la Nación en 2008-2011. Bien, Lorena dispone de 25 minutos para exponer los resultados de su trabajo. Puede comenzar. Lorena, por favor, primero haz el paneo del ambiente antes de dar inicio. Perdón, me olvidó. Dale una... ¿Está bien así? Sí, Lorena, es conforme. Okay. Adelante, Magíster Flores. Puede comenzar, Lorena. Buenos días. Con la venia del jurado voy a dar inicio a la sustentación de mi trabajo de investigación titulado Evolución histórica de la normatividad de la Dirección de Archivos Notariales y Judiciales del Archivo General de la Nación. Ok, para esta investigación nos hemos encontrado con una problemática, ¿no? La problemática es cómo se relaciona esta evolución histórica de la normatividad notarial en el Perú con el funcionamiento de la Dirección de Archivos Notariales y Judiciales durante el periodo estudiado, que son los años 2008 a 2011. Pero al tener este tema de estudio, hemos descubierto que tenemos tres problemas específicos, ¿no? El primero de ellos es el contexto político. Es por ello que nos preguntamos en qué contexto político se dio la evolución de la normatividad de archivos notariales y judiciales, ¿no? Así también hemos encontrado otro problema específico, que son las normas. ¿Cuáles fueron las normas generales que se emitieron para regular la función notarial en el Perú y que tuvieron vigencia a nivel nacional? Posteriormente nos dimos también con otro problema específico, ¿no?
que son cuáles fueron las normas específicas que se emitieron en la Dirección de Archivos Notariales y Judiciales durante los años 2008 y 2011, las cuales regularon el servicio de los documentos custodiados. Para este trabajo también vamos a presentar los objetivos, siendo el objetivo general analizar la evolución histórica de la normatividad notarial y su relación con el funcionamiento de la Dirección de Archivos Notariales y Judiciales durante los años 2008 a 2011, ¿no? A raíz de ello, hemos descubierto 3 objetivos específicos. El primero de ellos sería describir el contexto político en el cual se dio esta evolución de la normatividad de la Dirección de Archivos Notariales y Judiciales, ¿no? Tenemos como segundo objetivo específico identificar las normas generales que se emitieron para regular la función del notario en el Perú y las cuales tuvieron vigencia y alcance a nivel nacional. Y posteriormente tenemos el objetivo número 3, que es enumerar las normas específicas que se emitieron en la Dirección de Archivos Notariales y Judiciales durante los años 2008 al 2011, las cuales regularon el servicio de los documentos notariales y judiciales custodiados en la dirección. Ahora bien, el marco teórico de nuestro trabajo básicamente está constituido por 3 conceptos, ¿no? Tenemos el concepto de archivo, por un lado, tenemos el concepto de archivo notarial y tenemos el concepto de la gestión pública. El concepto de archivo yo lo he tomado de Antonia Heredia, ¿no? De su libro Archivística, ¿no? Me parece un concepto completo, ilustrativo y general. El archivo es uno o se define como uno o más conjuntos de documentos, sea cual fuera su soporte, su fecha, su forma, los cuales son acumulados en un proceso natural por una persona o una institución pública en el transcurso de su gestión, los cuales son conservados respetando aquel orden para servir como testimonio de información, bien sea para la persona o para la institución que los produce, para que los ciudadanos nos sirvamos de estos documentos y sirvan de fuente de historia. Pero el archivo tiene otra acepción, que es del archivo como el edificio o la infraestructura que custodia estos documentos producidos. Tenemos entonces la sección de archivo como conjunto, como grupos documentales, y tenemos también la acepción de archivo como el edificio que custodia los documentos. Tenemos el concepto número 2, que es el concepto de archivo notarial, que lo podemos definir como el conjunto de registros, documentos o instrumentos, pero ya propiamente del notario en el ejercicio del cargo, ¿no? Estos documentos, el notario tiene la obligación de servir la documentación producida al pedido del ciudadano, ¿no? Cuando el ciudadano solicite, el notario tiene la obligación de entregar testimonios, traslados de los documentos notariales que estén en su custodia. Y bueno, también hemos tratado el concepto de gestión pública, dado que estamos hablando de una institución pública, de una institución del Estado. Entonces, la gestión pública se puede definir como el conjunto de acciones mediante las cuales las entidades tienden al logro de sus fines, objetivos y metas, ¿no? Los cuales se encuentran enmarcados por las políticas gubernamentales. Esos serían los 3 conceptos que están dentro del marco teórico. Bueno, pasaremos a presentar el primer capítulo, el capítulo 1, como ya se había mencionado, es el contexto político de donde se desarrolló esta evolución histórica de la normatividad de la Dirección de Archivos Notariales. Bueno, en general se podría decir que este contexto es un contexto de crecimiento económico, porque se reflejó en las familias peruanas una percepción de satisfacción de necesidades, debido a que aumentó el ingreso per cápita, aumentaron los puestos de trabajo y se logró reducir la pobreza. ¿Pero a qué se debe esto, no? Eso también estuvo acompañado de una estabilidad política, dado que el discurso de Alan García, porque Alan García fue el presidente, ¿no? Del 2006 al 2011, el presidente García tuvo un discurso político de revisión de los contratos lesivos al país, tuvo un discurso político de revisar también la Constitución, ¿no? Obviamente hubo ciertas protestas sociales aisladas, como puede ser en el año 2009 la protesta del Baguazo,
o la protesta contra el proyecto minero Conga en Cajamarca, pese a ello, se sintió una etapa de estabilidad política, ¿no? Lo cual fue acompañada de una estabilidad económica, ya que la política económica incorporada por García en el Perú nos permitió sobrellevar la crisis del año 2008. Y en la parte de las instituciones públicas, tenemos que en este periodo se da la creación del Ministerio de Cultura en el año 2010, siendo uno de las instituciones adscritas a este ministerio el Archivo General de la Nación. Antes de esta dación de la ley, estaba adscrito al Ministerio de Justicia, al sector justicia. En el capítulo 2, ¿no?, tenemos la evolución, ¿no?, de la función notarial en el Perú. Aquí se presenta básicamente dos partes, ¿no? Primero una breve reseña de la figura del escribano notario, y en la segunda parte tenemos las dos leyes que rigieron, que es la ley 1510 y el decreto ley 26002. Bueno, como sabemos, los primeros escribanos que llegaron al Perú vinieron acompañando a Francisco Pizarro en la formalización de los contratos, ¿no? Tenemos aquí la figura del protocolo ambulante o la escritura primera que tenemos conservada en el Archivo General de la Nación, que es el protocolo ambulante ¿no?, o el protocolo Becerro. Ambulante porque acompañaba a Pizarro en los diversos viajes para realizar los contratos, ¿no? Entonces, los escribanos fueron una figura muy importante porque celebraban los contratos. Teníamos escribanos reales, teníamos escribanos de cabildo, teníamos, ¿no?, de cámara, públicos, etc. A partir del siglo XIX, estos escribanos ya se fueron especializando en distintos asuntos, ¿no? Los que se llamaron posteriormente notarios fueron los escribanos públicos, ¿no? La denominación de escribano se mantiene aproximadamente hasta 1890 y ya luego a partir de 1902 son oficialmente designados como notarios con la Ley de Relaciones de Notarios del Registro de Propiedad Inmueble, ¿no? Tenemos también aquí que en esta parte, en el año 1911, se dio la primera ley del notariado. Fue una ley muy larga que duró más de 80 años, ¿no? Los notarios de la República iniciaron su actuación con esta ley, eran un número de 20 en Lima y la Corte Superior de Lima se encargó del nombramiento de estos notarios y de la distribución de las plazas, ¿no? Esta ley, dado de que tenía muchos años, ¿no?, fue muy larga, tuvo varias modificatorias importantes, entre algunas de ellas yo voy a mencionar 5, ¿no? En el año 1953, los notarios que eran 20 aumentaron a 30 el número de notarios, ¿no? En el año 1964 se incorporó que los instrumentos públicos podían ser mecanografiados, dado que anteriormente todo era de tipo manuscrito, ¿no? Pero a partir del año 64 ya se podían usar las máquinas de escribir para poder hacer este tipo de instrumentos públicos. En el año 1967 ya accedemos a que se estableció en la ley que la colegiatura del notario debía ser obligatoria. En el año de 1977 tenemos que se estableció que la Junta de Decanos se constituía como el órgano representativo de los colegios de notarios. Y bueno, finalmente en el año 79 se decretó también que el ingreso a la función notarial debía ser por concurso público. Esta ley duró más de 80 años, ¿no? Hasta el año 1992, en el gobierno del presidente Fujimori, que se dio el decreto ley 26002, que ya es una ley más acorde, se podría decir, a la realidad, a la coyuntura, ¿no? Aquí se reguló el ejercicio de la función notarial, se definieron cuáles son los instrumentos protocolares y extraparticulares, se detalla la organización del notariado y también se establece el régimen disciplinario que atañe al notario, ¿no? Bueno, esta ley fue breve, ¿no? Tuvo 16 años y tuvo dos modificatorias importantes, ¿no? La primera sería que se creó en el año 97 una comisión técnica con apoyo del INEI para evaluar las necesidades notariales de la población, pero no tuvo el efecto deseado, ¿no? Y en el año 2005 ya se establecen ciertas prohibiciones a notarios, por ejemplo, el que no celebre instrumentos públicos a sus familiares, el que no puede ejercer de abogado de sus familiares, etc. Se agrega también aquí la impresión dactilar y la fecha de conclusión de firmas, de registro de firmas y de conclusión de firmas en la escritura pública. Y bueno, también es aquí en el 2005 donde se dispone que luego de 2 años del cese del notario, ya sea por muerte, por renuncia o por destitución, estos fondos deban pasar al Archivo General de la Nación.
es en esta ley que inicia en el año 2005. Y bueno, lo voy a explicar después, ¿no? En este capítulo que viene, en el capítulo 3, es que ya se precisa mejor, ¿no? Bueno, el capítulo 3 es específicamente del tema, ¿no? De la Dirección de Archivos Notariales y Judiciales, 2008-2011, la normatividad, ¿no? Entonces, aquí tenemos básicamente la ley del notariado vigente, ¿no? ¿Por qué? Porque de esta ley se habla porque esta ley fue la que impactó en la creación de esta normativa que rige hasta la fecha, bueno, que rigió en el Archivo General de la Nación en la coyuntura estudiada, ¿no? El decreto legislativo 1049, ¿no? Ya es más preciso, ¿no? En regular el ejercicio de la función notarial en el ámbito territorial del notario. Significa que el notario ya no puede ejercer su profesión en un ámbito territorial distinto a donde él está, ¿no? Después también se dispone en esta ley la creación de nuevas plazas notariales. También se establecen los concursos públicos, las prohibiciones también en derechos de los notarios, etcétera, ¿no? Bueno, también se establecen las formalidades y la extensión del registro de los instrumentos públicos y la expedición de las copias, ¿no? Se recoge aquí lo que decía, ¿no? De la ley 2005, que los archivos notariales deben ser obligatoriamente transferidos al Archivo General de la Nación transcurridos 2 años del cese del notario, ¿no? Bueno, y entre esos 2 años están a cargo de un notario administrador que se encarga de formalizar las escrituras públicas que hayan quedado inconclusas. Bueno, pasaré a hablar de la Dirección de Archivos Notariales y Judiciales, ¿no? De acuerdo al artículo 43 del primer reglamento de organización y funciones del Archivo General de la Nación, es la dirección que se encuentra a cargo de las notarías, ¿no? De la documentación que proviene de las notarías, escribanías, secretarías de juzgados y que también se encarga de transferir al archivo histórico de acuerdo a los plazos de ley. Actualmente, con el nuevo ROF, ¿no? Aprobado con Decreto Supremo 5/2018 del Ministerio de Cultura, ¿no? La Dirección de Archivos Notariales ha pasado a ser un órgano de línea, ¿no? Y su nueva denominación es Dirección de Archivos Notariales. ¿No? Aquí se explicará las directivas, brevemente las directivas que fueron emitidas entre el periodo 2008 y 2011, ¿no? Tenemos 4 directivas, ¿no? Una es el proceso de regularización administrativa de escrituras públicas y actas notariales, que regula el procedimiento. ¿Qué significa? Que el notario dejó quizá alguna escritura inconclusa, ¿no? Estuvo 2 años a cargo del notario administrador, pero el notario administrador no pudo concluir la escritura pública de acuerdo a las formalidades del decreto legislativo de notariado. En el Archivo General existía un procedimiento en la dirección que el notario podía acudir al Archivo General de la Nación a regularizar esta escritura a mérito de un pedido del ciudadano, ¿no? De repente faltaba una firma, faltaba, qué sé yo, un dato de un compareciente, el notario podía hacerlo en las instalaciones del Archivo General de la Nación. Ese es el proceso de regularización. Posteriormente, también se dio en el año 2008 una directiva que se denomina procedimiento de expedición de testimonios de testamentos por escritura pública, ¿no? Esta regula específicamente la expedición de traslados o reproducciones de los testamentos, pero ahí también había un problema, dado que a veces la identidad del testador no coincidía con los datos que presentaba el solicitante, el ciudadano. Entonces ahí también surgió esa problemática y la solución la dio la resolución jefatural 713, que es una modificatoria que permitía al ciudadano acceder al testamento presentando otros elementos para comprobar la identidad del testador, ¿no? Que tenía a la mano con el documento que estaba en la matriz. Posteriormente también se dio en el año 2009, ¿no? La norma de atención de servicios brindados por la Dirección de Archivos Notariales y Judiciales, ¿no? Esta directiva regula más que nada el traslado de los documentos, ¿no? Salen los testimonios cuando un documento no presenta irregularidades, copia certificada cuando un documento presenta irregularidades, salen también constancias de escritura pública irregular que nos sirve para el procedimiento de regularización, salen boletas también que son partes, ¿no? Fracciones de la escritura pública y también se daba la expedición en copia simple, ¿no? Y finalmente tenemos la Directiva 1/2009, que son las normas para la transferencia de los archivos notariales. Aquí específicamente se regula el procedimiento de cómo va a ser el traslado luego de haber transcurrido los 2 años en manos del notario administrador, cómo va a ser el procedimiento para que la documentación, la formalidad, para que la documentación llegue al Archivo General de la Nación, ¿no?
Y bueno, aquí yo me permití hacer un cuadro respecto a los aportes y vacíos de las normas, ¿no? La primera norma denominada de regularización, ¿no? Permitía que el administrado pudiera subsanar alguna escritura pública que estuviera incompleta, pero el vacío era que de repente la escritura pública, la calificación no era realizada por un personal pues con conocimiento de leyes, no había esa formalidad, ¿no? Después, la otra directiva, que es la directiva de testamentos, los que le comentaba, ¿no? Permitía que los ciudadanos con interés legítimo para hablar recabaran traslado del testamento, pero no contemplaban a veces el vacío, era que no contemplaban a veces que el nombre no era exacto, ¿no? No era exacto y a veces la administración detenía, ¿no? Retrasaba la entrega, ¿no? Entonces con la modificatoria se pudo superar este defecto, ¿no? Luego, en la directiva de servicios brindados, también el aporte sería que permitía regular y dar mayor celeridad al trámite a los servicios notariales, ¿no? De los documentos notariales, pero limitaba el tipo de copias, ¿no? Por ejemplo, para las escrituras que estaban conforme, testimonio, y para las que no estaban conformes, copia certificada, ¿no? Entonces, eso era un poco confuso para el ciudadano, ¿no? Entonces, ese vacío tenía esa norma. Y por último, la norma de transferencia para archivos notariales, ¿no? Esta norma también fue una norma buena, pero permitía realizar la transferencia por protocolo y realmente el vacío era que no se tenía un control de la pieza documental en sí, porque se transcribían 20 libros, 30 libros, 50 libros y no se permitía saber al detalle exactamente qué se había transferido, ¿no? Bueno, las conclusiones de mi trabajo, ¿no? La conclusión 1 sería, en general, el contexto político entre el 2008 y 2011 en el Perú eh, fue de índole neoliberal, ¿no? Se aprecia allí una continuidad histórica porque el presidente García se dio como una prolongación de políticas de Estado, las que fueron aplicadas por el presidente Toledo en el gobierno anterior, pero como ya había comentado, el país no estuvo ajeno a algunas protestas sociales, ¿no? Pero en general fue una etapa, una coyuntura de estabilidad política, ¿no? Igualmente, la política económica acertada del presidente García también permitió que se sobrelleve la crisis económica mundial y permitió que la gente, la población tuviera una percepción de bienestar, ¿no? Debido a que aumentaron los trabajos y se redujo la pobreza, ¿no? En el año 2010 tenemos que se creó el Ministerio de Cultura y fue uno de sus organismos adscritos el Archivo General de la Nación y también podemos concluir que se modernizaron algunos trámites en las entidades del Estado, lo cual contribuyó a optimizar la gestión pública. Como conclusión número 2, se ha hablado de los primeros escribanos que vinieron a Pizarro, iniciaron sus actividades aquí como funcionarios de la corona desde el periodo colonial y posteriormente comenzaron a especializarse en determinados asuntos, ¿no? Tenemos que la denominación de escribano público se mantiene hasta 1890 aproximadamente y a partir de 1902 ya son oficialmente denominados como notarios. Ahora bien, tenemos que el notariado tuvo dos grandes leyes, ¿no? La primera es la ley de 1510, la cual fue promulgada en el año 1911 y permaneció vigente durante 80 años por más de 80 años con diversas modificatorias. Y bueno, tenemos la segunda, el decreto legislativo 2602, ¿no? Que fue expedida en el año 1992 y que se mantuvo vigente alrededor de 16 años, ¿no? Hasta el año 2008. Y bueno, como tercera conclusión, tenemos que en el año 2008 se emitió el decreto legislativo 1049, el decreto legislativo de notarial, la norma que fue de alcance nacional y que se encuentra vigente hasta hoy, ¿no? Por la cual se rige la función notarial, la actividad del notario, ¿no? Esta norma realmente se concluye que tuvo un impacto directo en el funcionamiento de la Dirección de Archivos Notariales y Judiciales, ya que motivó la elaboración de las 4 directivas anteriormente citadas. Y bueno, esto generó que se permitiera un mejor control y manejo de los documentos custodiados en la Dirección de Archivos Notariales y Judiciales, ¿no? Por último, se puede concluir que los registros notariales son una fuente muy importante para la investigación histórica, dado que suministran mucha información valiosa sobre la vida privada de los contratantes, revelando movilidad social, ¿no? Posición económica, preferencias profesionales, entre otros aspectos. Bueno, señores del jurado, eso es todo en cuanto a mi sustentación y me someto a las preguntas que el jurado estime convenientes. Sí, hemos escuchado con atención la exposición de la bachiller Sigüences. Pasamos entonces al segundo acto, que es la preguntas, comentarios, observaciones a la
trabajo de la exposición. Bien, en primer lugar, le cedemos la palabra al Magíster Estrada, luego profesora Anila Martínez y finalmente el final. Profesor Estrada puede hacer sus comentarios, preguntas, oraciones. Va tomando nota, Lorena. Profesor Estrada. Profesor Estrada. Bueno, entonces de que no está, vamos a hacerle la palabra a la profesora Anila Martínez. Pues, bueno, sí, Lorena, debo felicitarte porque es un trabajo técnico en el cual han participado no solamente los archiveros de la Dirección de Archivo Notarial, sino también abogados y el servicio que se da a los ciudadanos. Entonces, ese trabajo tiene una triple funciones, ¿no? Que cumple. La primera pregunta, Lorena, es la importancia de los archivos notariales en el país y cuáles son las series y o tipología documental que más servicio prestan al usuario. La primera pregunta. Bueno, profesora, la importancia de los archivos notariales le voy a contestar en primer lugar. Bueno, tiene dos aspectos, ¿no? En primer lugar, el valor jurídico. El valor, primero que los documentos notariales o los archivos notariales son documentos de valor permanente, ¿no? ¿Por qué? Porque estos documentos garantizan la seguridad de los ciudadanos, ya que el contenido de los diversos contratos tiene efecto sobre la ciudadanía. Entonces, es por ello que son importantes los archivos notariales, ¿no? Primero, porque son patrimonio histórico y segundo, porque cautelan derechos de la ciudadanía. Esa es para mí la importancia de los archivos notariales, ¿no? Y tercer punto, son una fuente muy rica para la investigación histórica, porque a través de ellos podemos conocer movilidad social, preferencias profesionales, tipos de negocios, hasta focalización se podría decir, porque se ubican en determinados lugares. Entonces, para mí tiene tres aspectos, ¿no? El tema jurídico, el tema que es patrimonio, ¿no? Y que garantiza derechos de los ciudadanos, ¿no? Esa sería mi respuesta, profesora, a la primera interrogante que usted me plantea. Ejemplos, dame de tipología documental. Ejemplos. Bueno, contratos. Los testamentos. Ajá. Específicamente los testamentos, porque, bueno, las compras-ventas también, las compras-ventas, los testamentos, los poderes, asimismo los poderes, porque los poderes tienen tipologías, se podría decir, ¿no? Tipologías, algunos son para disponer bienes, algunos son para administrar bienes, entonces, en el ranking diría yo los testamentos y las compras-ventas, porque es lo que más hay, ¿no? Los tipos documentales que usted me dice que es la que tiene mayor demanda, son las compraventas y los testamentos. Eso le podría decir que ellos son los que tienen mayor demanda. Bien, Lorena. La segunda pregunta. ¿Cuáles son los cambios relevantes en la ley de notariado que citas en tus conclusiones? Claro, en la última ley del notariado, profesora, es respecto a la regulación de los instrumentos protocolares y extraprotocolares, ¿no? Porque ahí ya se ve más formal. Digamos que anteriormente se regula lo que son las irregularidades, valga la redundancia, de las escrituras públicas. Por ejemplo, falta algún dato de la introducción de la escritura pública, falta algún dato de la conclusión, hay algún vacío o falta firma, ¿no? Entonces, esas irregularidades ya son trabajadas o se podría decir recogidas en la última ley del notariado, lo cual permite ya tener un panorama más claro de los se podría decir, operadores del Archivo General de la Nación para poder plasmarlo en estas nuevas directivas que emiten entre los años 2008 y 2011. Entonces, en todo caso, esta pregunta última está en relación a lo que acabas de hablar, ¿no? El porqué del control y las regulaciones en los servicios del acervo documental, porque has notado que no hay a veces una transparencia o hay escrituras irregulares
y que siempre ese problema se suscita en el archivo hasta la época actual. Entonces, ¿por qué se dan esas regulaciones y ese control en este caso, en el acervo documental del notariado, de la AGN, mejor dicho, ¿no? Claro, se tiene que dar esta regulación porque son documentos importantes que garantizan los derechos de los ciudadanos, ¿no? Y si bien es cierto, anteriormente no se había dado, con estas directivas ya se pueden regular varios aspectos de los servicios de documentos generales, como son todas las escrituras públicas generales, y la de testamentos, que específicamente regula lo que son testimonios, y la norma de transferencia notarial que regula ya cómo va a ser el traslado de los documentos, porque no se tenía claro, como le digo, un panorama de lo que se iba a trasladar, ¿no? Pero ya con estas normas van orientándose a la regulación, se podría decir, de los documentos, ¿no? Del servicio de los documentos custodiados, porque aún así se adolece de un control, porque hay instrumentos que no tienen índices. Entonces, eso permite por ahí fuga de, ¿no? Fuga de algunas cositas, ¿no? Pero bueno, se hizo un esfuerzo ahí también para poder regular estas cositas para que puedan mejorarse, ¿no? En el Bien, Archivo bien, General de la Lorena. Nación. Doy pase, Carlos, a ti. Bien. Bien, muy agradecido, profesor Anila. Profesor Estrada, puede hacer sus preguntas, comentarios. Sí, sí. Samuel, ok. Bueno, tenía una pregunta más que todo por la cuestión de qué dificultades se encontró en la recopilación de la información, al cual ya sea por tipo de instrumentos y la metodología con la que trabajó para recopilar bueno, la información sustancial para su investigación. O sea, básicamente. Ok, profesor. Sí, bueno, la dificultad era que estábamos en pandemia, ¿no? O sea, sí he tenido oportunidad de visitar algunas bibliotecas, pero una de las dificultades era, bueno, la información en pandemia es un poco limitada, ¿no? Nos tenemos que restringir a los repositorios digitales. Y otro tema es que no encuentro un estudio, y lo he presentado, lo he dicho también en mi trabajo, no encuentro un estudio específicamente que nos hable de los archivos notariales como fuente histórica en el Perú, ¿no? Entonces, eso está faltando. Hay quizá estudios, pues, que se remontan a la colonia, ¿no? Pero específicamente del archivo notarial como fuente para el caso peruano no existe. Entonces eso fue una dificultad quizá inicial para poder plasmar los antecedentes del presente trabajo, ¿no? Y en relación a los documentos en sí, no tanto, porque como este trabajo es de experiencia profesional, de suficiencia, entonces tuve acceso a las fuentes, ¿no? Directamente por ser trabajadora de la dirección de notariales, ¿no? En ese sentido, cuando se dio el estudio, ¿no? En esta época yo trabajaba allí, ¿no? Entonces, en esa parte sí tuve acceso pude reunir información, pero en el momento de la elaboración, ya de la sintetización del trabajo, estábamos ya en coyuntura de pandemia, ¿no? Entonces eso fue un poco limitante para acceder a mayor cantidad de bibliografía que podía permitirme reunir en las bibliotecas físicas, ¿no? Y bueno, respecto a la metodología, mi investigación, bueno, es una investigación histórica, descriptiva, más que nada, ¿no? Que se circunscribe al espacio geográfico de Lima entre el año 2008 y 2011, y bueno, mi población fue las mismas directivas en sí, ¿no? El análisis de las directivas y cómo impactaron esta para la mejora de los servicios hacia la ciudadanía, profesor. Profesor Estrada. Ok, sí, muchas gracias. ¿Terminó? Y bueno, la otra era la metodología. Dificultad no tanto porque como le comentaba, profesor, mi trabajo es descriptivo más que nada, ¿no? Describe lo que es la dirección de archivos notariales, los antecedentes, ¿no? Para la metodología sí no encontré mucha dificultad, utilicé documentos que tenía a la mano, las mismas directivas del Archivo General de la Nación, ¿no? Y los materiales que tenía en casa, ¿no? En su momento pude reunir, antes de la pandemia, pude reunir alguna información de la Biblioteca de Humanidades, ¿no? Y bueno, ya después fue los repositorios digitales, ¿no? Respecto a eso, profesor, más que nada.
Ok, gracias. Bien, bien Lorena, voy a hacer algunas cuestiones que tienen que ver con el trabajo. En primer lugar,